Bueno, vamos a comenzar con la idea entonces de entrada con la idea de relaciones y después vamos a pasar a la idea de funciones. Bueno, nosotros dijimos que la relación es una conexión que hay entre dos conjuntos, ¿sí? Al primer conjunto, que lo llamamos de salida, le llamamos dominio, y al de llegada le llamamos codominio. Eso creo que todos no tuvieron problema con eso, así que sigo. Bueno, cuando yo hablo de los elementos del codominio, van a ser los elementos que yo tengo que identificar o tengo que tener en cuenta para saber si estos elementos, si quiero saber si esta relación es una función o no. Entonces, primero tengo que definir cuáles son mis elementos del dominio, después cuáles son los del codominio y ver cuál es la relación que voy a hacer entre ellos. Es decir, tengo que definir esas tres cosas sí o sí, porque si no, no podemos trabajar. Bueno, vamos a trabajar con un ejemplo que lo vimos en una de las actividades prácticas, las tareas. Por ejemplo, vamos a trabajar como dominio todos los autos de corrientes. Como codominio voy a poner, por ejemplo, los números naturales, números enteros. General. Menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito, los negativos hasta el infinito, siempre exactos. ¿Sí? Y la relación a cada auto le corresponde el primer número de la patente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un auto A1, un auto acá, que tiene patente AC 354 DO, ¿qué número le voy a corresponder si yo digo que le corresponde el primer número de la patente? A este le va a corresponder el primer número, que sería el 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Por ejemplo, si tengo otro auto que tiene una patente vieja, por ejemplo, DCH 345, 645, a este auto, ¿qué número le va a corresponder? El primer número que aparece en su patente, que sería el 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que definir para saber si esta relación es una función o no? Bueno, tengo que definir dos cosas. Lo que llamamos si se cumple la existencia y la unicidad. ¿Sí? Bueno, lo primero es la existencia. ¿Qué me dice la existencia? Por definición dice, a cada elemento del dominio le tiene que corresponder al menos un elemento en el codominio. ¿Sí? Acá lo importante de la frase es la idea de al menos. Al menos, ¿qué significa? Que para que haya existencia, tiene que haber por lo menos una relación, es decir, puede haber una o más relaciones. ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo la existencia, ¿qué voy a hacer? De todo el problema solamente me voy a centrar en los elementos que puse en mi dominio. Ahora pregunto, si tengo autos, vamos a suponer que los autos están todos patentados, ¿sí? Para ser más específico. Si yo tengo un auto acá en Corrientes, ¿va a existir para ese auto alguna relación en el codominio? Por ejemplo, acá vimos que sí, a este auto le corresponde, tiene la relación con el 3 porque es su primer número. Esta relación, este auto se relaciona con el 6 porque es su primer número. Si tengo otro auto patentado acá en Corrientes, ¿va a tener una relación en el codominio seguro? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacer. Obviamente, si está patentado, sí va a tener una relación. Entonces, se va a relacionar con algún número, que puede ser el mismo número que otro o un número diferente. ¿Sí? Pero seguro va a tener, como tiene una patente, seguro va a tener
un número con el que comience y va a tener una relación. ¿Sí? Entonces vemos que la existencia se cumple. Yo lo que tengo que hacer es mirar solamente la parte de mi dominio y ver si existe algún elemento acá, si ese elemento se va a poder conectar sí o sí con algún elemento del otro lado. No me importa qué pase de este lado. Entonces, este lado seguro se va a relacionar, si está patentado, con algún número natural del otro lado. ¿Sí? Entonces, por eso siempre ustedes tienen que mirar, cuando analizo existencia y unicidad, solamente tengo que mirar del lado del dominio. Ahora, ¿qué dice de la unicidad? ¿Sí? Dice, para cada elemento de mi dominio, le corresponde, acá no dice le debe, sino le corresponde como máximo un elemento en el codominio. Entonces, fíjense que yo estoy diciendo le corresponde y no le debe corresponder, porque lo estoy obligando a corresponder, a tener una correspondencia o una relación en el codominio. Sino que le estoy diciendo que si tiene relación, no se puede relacionar con más de uno. ¿Sí? Entonces, vuelvo a pensar de vuelta. Dijimos hoy que sí o sí, si yo tengo un auto, se va a relacionar con algún número. Ahora la pregunta, cada auto que yo pongo acá, ¿se puede relacionar con más de un número con más de un número del otro lado? ¿Sí o no? Obviamente, si yo miro como estoy, yo ya dije que tiene que ser el primer número de mi patente, ¿sí? Solamente voy a tomar el primer número. Entonces, el primer número de la patente es único. Entonces, este número solamente se va a relacionar con el 3 porque es el único número que está al comienzo. No se puede relacionar con otro, es decir, no puede también relacionarse, por ejemplo, con 6. Entonces, como no se puede relacionar con 6, ¿por qué? Porque este auto solamente comienza con 3, solamente va a tener como mucho una sola conexión, es decir, una sola relación. Cuando yo digo la relación o digo la imagen, me refiero al número con el que se relaciona. Entonces, como cada auto no se va a relacionar con más de un número, también se va a cumplir la unicidad. Entonces, tiene que tener en cuenta esas dos cosas. Entonces, si se cumplen las dos cosas, esta existencia y unicidad, podemos decir que esta relación es función. Y la definición de función es una definición que engloba a las dos definiciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Dice, para cada elemento del dominio le debe, es decir, que cumple la existencia, corresponder a lo sumo, ¿sí? O como máximo, que cumple también la unicidad, un solo elemento en el codominio. Es decir, que para que se cumpla función, sí o sí, acá solamente sí o sí tiene que salir una sola flechita. Tiene que salir y no puede salir más de una. A eso se refiere. A ver, vemos rápido otro ejemplo. ¿Sí? Acá, estos problemas son un poco para pensar y para ver si se dan cuenta de las relaciones. Bueno, vamos a ver uno de los últimos que vimos en la ejercitación, que yo les dije. Por ejemplo, como dominio, números racionales. Cualquier número que se pueda pasar a fracción o con coma estaría acá adentro. 1, 1,5, 2, 2,5, 10, 100, 100,5, menos 1000, menos 2000, etc.
estarían acá adentro. Cualquier número que se pueda pasar a fracción, tan grande, tan chico como yo quiera. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a poner codominio, alumno de sexto año. ¿Sí? Entonces, dominio y codominio. Me falta la relación. ¿Cuál va a ser la relación? Altura. Bueno, ahora, ¿ustedes qué tienen que pensar acá? Ustedes cuando yo digo altura, es una relación, pero tienen que siempre fijarse cuál es el dominio y cuál es el codominio que estamos trabajando. Acá, ¿cuál es el dominio? ¿Qué tengo que poner acá? Acá tengo que poner todos los números racionales, por ejemplo, que dijimos, puedo poner 5, 10,5, 103, menos 2,7, 8,3, menos 10.000, 4 para que se entienda que es también decimal, ¿sí? Cualquier número que se me ocurra a mí. ¿Y acá qué voy a poner? Voy a poner todos los alumnos de sexto año, vamos a poner. Entonces, tengo el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, alumno 4, alumno 5. Entonces pienso, en estos elementos se cumple existencia y se cumple unicidad. Por eso acá estos gráficos son importantes porque me ayudan a ver cuál es la dirección de mi relación, para dónde va. Entonces, ¿se cumple existencia? La pregunta es, vamos a suponer que la altura vamos a trabajar en centímetros. ¿Sí? Es decir, si yo pongo un número, esto sería la cantidad de centímetros que mide algún alumno. Entonces, ¿se cumple existencia? Obviamente, el 5, ¿se puede relacionar con algún alumno del otro lado? ¿Sí o no? ¿Hay alguno que mida 5 centímetros? No. Entonces, yo no puedo relacionar al 5 con ningún alumno del otro lado. Obviamente, ¿alguno mide 10,5 centímetros? Tampoco puedo relacionar porque no hay nadie que mida 10,5 centímetros, que sería muy chiquito. ¿Hay alguno que mida menos 2,7 centímetros? No existen números negativos en las medidas. Entonces tampoco se va a poder relacionar con ningún alumno. Entonces, vemos que acá no se cumple la existencia. ¿Por qué? Porque hay elementos como por ejemplo el 5 o el menos 2,7 que no va a ser, o yo no voy a poder conectar del otro lado en el codominio. Fíjense que acá sí va a haber conexiones en algún momento con elementos del codominio. Pero como digo al comienzo, a mí no me importa qué pasa acá. A mí lo que me importa, yo siempre tengo que centrar mi mirada para saber si es función, qué pasa en esta parte. El codominio solamente me sirve para hacer las conexiones en este caso, y no me sirve para identificar si es función o no. No sé si se entiende esa idea, y eso es lo que estamos tratando de trabajar en su momento. Bueno, ahora, si yo no tengo conexión, ¿se cumple la unicidad? ¿Se cumple la unicidad? En este caso, por ejemplo, acá que yo no pude conectar ningún número. ¿Se cumple la unicidad? Sí se cumple. ¿Por qué? Porque la unicidad me dice que tiene que conectarse como máximo con algún número. Es decir, se puede conectar o con un número o con ninguno, pero no más que con algún alumno. Es decir, las conexiones para que se cumpla la unicidad no puede ser más que una. Entonces, esa fue la discusión que tuvimos en el sexto, la vez pasada, que estuvimos tratando de entender que si no hay conexiones, se cumple la unicidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que yo tenga dos alumnos, ¿sí?, que miden 1,53 m, 253 centímetros. ¿Podría pasar? Sí. Entonces,
¿qué va a pasar? Esos dos alumnos se van a relacionar con el número 153. Entonces, como me estoy de este lado, si yo miro, no se cumple se cumple la unicidad porque hay una sola flechita, pero no me importa, porque la unicidad se mira del lado del dominio. Entonces, yo veo que si hay un número, un elemento del dominio que se relaciona con dos números, o con dos elementos en el codominio, perdón, ahí no se estaría cumpliendo la unicidad. Entonces, en este caso, por esto, porque puede haber dos alumnos que tienen la misma altura, tampoco se cumple la unicidad. Entonces, obviamente, si ya no se cumple alguna de las dos, ya no es función. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Venimos bien? ¿Me van diciendo ok, por favor? ¿Sí? Si no hay ninguna duda, ¿estamos todo bien? Sí, profe. Perfecto. Vamos a pasar ahora a trabajar con el GeoGebra y vamos a trabajar con las funciones numéricas para que se entienda. ¿Sí? Pueden habilitar si quieren sus audios y me hablan, así no están escribiendo más rápido. Pasamos ahora al GeoGebra. Bueno. Déjenme instalarme un poquito porque tengo que cambiar todo para poder trabajar en el GeoGebra. ¿Sí? En ese ejemplo que usted puso de las alturas, Sí. no habíamos dicho que sin hacer el gráfico y pensando que todos los números reales, nadie mide 1,2, no pueden medir lo mismo. Sí se puede dar una función. Pero fíjate, tenés que analizar bien cómo lo habíamos, en qué orden o en qué sentido habíamos analizado esa vez. Yo creo que el que vos estás hablando, pusimos a los alumnos como dominio y a los números decimales como codominio. Si yo pongo al revés y digo los alumnos como dominio, ¿sí? Todos, vuelvo a pasar a la... si pongo así todos por los arriba, números en mi dominio y los números decimales en mi codominio, voy a pasar, si pongo al revés, ahí sí se va a cumplir la condición de unicidad de existencia, porque cada alumno, si yo lo miro de derecha a izquierda, cada alumno sí se va a conectar con una sola altura, porque no tiene más de una altura como relación. Y obviamente todos tienen una altura, entonces todos se van a conectar con algún número. Y ahí no me va a importar que pase del lado de los racionales. Pero en este caso, como mi dominio son los números racionales, ¿sí? Y hay números, por ejemplo, no hay ninguno que mide menos 10.000 centímetros. Entonces, menos 10.000 no se relaciona con nadie y no se cumple la existencia. ¿No sé si se entiende eso? Sí. ¿Perdón? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. Ahora pasamos entonces, vuelvo a compartir de vuelta. Bueno. Entonces, todos están viendo mi GeoGebra, ¿sí? Entonces, bueno, entonces vamos a ver primero cómo definimos las funciones numéricas, ¿sí? Entonces, lo mismo que nosotros hacíamos antes, ¿sí? Ahora vamos a definir en forma de símbolos. Entonces, para definir en forma de símbolos, primero ponemos el nombre de mi función, ¿sí? De mi relación en realidad, que admite números, en este caso f, le llamo a la relación.
Primero voy a poner mi dominio, ¿sí? Es decir, qué elementos van a tener mi dominio. En este caso, mi dominio siempre van a ser conjuntos numéricos, porque estamos hablando de funciones numéricas. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que son todos los números, pongo la R porque quiero que sean todos los números reales, es decir, todos los números que existen, ¿sí? Y luego, después de la flechita, voy a poner mi codominio, ¿sí? También voy a poner, siempre por ahora vamos a trabajar que van a ser todos los números reales, ¿sí? La barrita se lee tal que, y ahí voy a escribir cuál va a ser la relación que voy a hacer, que va a ser una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, a cada elemento i, que van a ser los elementos de mi codominio, ¿sí? Le voy a corresponder, por ejemplo, la división de 1 sobre x menos 1. Es decir, a cada elemento de mi dominio le tengo que hacer esta operación para saber con cuál elemento del codominio voy a relacionar. ¿Sí? Esto lo pongo acá. Y bueno, entonces, cuando yo hago esto, o cuando quiero graficar esto, lo voy a graficar directamente, voy a tomar solamente la parte de la fórmula para graficarlo en el GeoGebra, ¿sí? ¿Por qué? El dominio que nosotros tenemos acá, nuestros números reales, ya están representados en el eje real de las X. Es decir, acá están todos los números reales desde el menos infinito hasta el más infinito. Cada punto que yo ponga acá, ¿sí?, va a ser un elemento de mi dominio. Por ejemplo, el valor 4 está acá, el valor 7,58 está acá, etc. Cualquier número real que yo quiera. Y los elementos del codominio están representados en el eje Y, es decir, el conjuntito que nosotros poníamos en la segunda esfera, ¿sí?, en el segundo globo, todos los números están representados en este eje vertical. ¿Sí? Si se termina la clase, tienen que volver a entrar al link para poder seguir, porque estamos quedando sin tiempo. Entonces, cuando yo escribo la fórmula, el dominio y el codominio no se escribe cuando quiero graficar, solamente voy a graficar la fórmula. Por ejemplo, si quiero graficar esto, voy a poner en la parte de entrada y igual, ¿sí? En este caso era 1 sobre, ustedes se pueden ayudar con los símbolos, me queda x menos 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que yo puse acá, lo pongo en la fórmula. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo y pongo enter, automáticamente el GeoGebra me va a graficar la función. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, solamente yo les he mostrado para poder analizar las funciones. Entonces, ¿cómo yo veo las flechitas en la gráfica? ¿Cómo yo me puedo saber cuál se conecta con cuál? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber con qué número se conecta en esta gráfica el valor 2, ¿sí? Valor del dominio 2. ¿Con qué número se conecta en el eje Y? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una recta vertical en el 2. Y voy a ver en dónde esa recta vertical corta a la curva. Veo que acá, en la parte de abajo, no corta en ninguna parte de la curva, solamente corta en este lugar. Veo que mi curva corta en ese punto, perdón, mi vertical corta a la curva en ese punto. Entonces, ¿a qué altura está ese punto? Ese punto está a la altura 1. Entonces, esta relación, ¿qué relaciona? Al 2 lo relaciona con el 1.
¿Sí? Vemos otro, por ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, voy a borrar un poquito esto. Entonces, por ejemplo, veamos otro. ¿Con qué? Entonces, ¿qué es lo que yo hice recién? Voy a aclarar esto para que se entienda. ¿Sí? Entonces, yo quise saber, por ejemplo, en esta relación, cuánto vale f de 1. F de 1 significa con qué número se relaciona el 1 en, perdón, f de 2, perdón. ¿Con qué número se relaciona el 2 según mi gráfica? Ese es un punto de su guía. Entonces, cuando yo hice la vertical, veo que en el 2 se relaciona con el 1. Entonces, f de 2 va a ser igual a 1. Es decir, la relación, el 2 se relaciona con el 1. ¿Se entiende? Eso es lo que yo le pregunto cuando digo f de tanto. Entonces, vamos a otro. Por ejemplo, yo quiero trabajar, por ejemplo, ahora en 3, por ejemplo, o en menos 3. Entonces, mi valor menos 3 del dominio, ¿sí? Está acá. Entonces, trazo mi recta, ¿sí? Y veo con qué número se relaciona ese menos 3. Acá es un poquito más inexacto, pero lo podemos mirar. Veo que el menos 3 se relaciona con el menos 0,25, porque es el lugar donde la curva toca la recta toca a la curva. La recta vertical que yo tracé por ese punto toca la curva. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cuánto vale f de menos 3? Entonces, en f de menos 3, yo sé que a la altura que toca en el menos 0,25. Entonces, f de menos 3 va a ser menos 0,25. Esa es la idea. La idea es cuando yo le digo f de algo, le digo que ustedes analicen en qué lugares toca la curva. Vamos a ver otra función. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Vamos a trabajar directamente solamente con las funciones, ¿sí? Entonces, quiero, por ejemplo, la función y al cuadrado igual a x menos 4. Oh, no, esto es... y al cuadrado igual x menos 4. ¿Sí? Tengo esta función que quiero graficar. Vamos a analizar si esta función cumple la condición de existencia. Entonces, ¿qué significaría que una función numérica cumpla la condición de existencia? Entonces, la condición de existencia significa que yo tengo que analizar todo mi dominio, es decir, todo mi eje X, y ver si a lo largo de todo el eje X yo puedo trazar verticales y tocar en alguna parte a la curva que tengo graficado acá. Por ejemplo, si yo trazo una recta en el 6, veo que la curva toca en 2 puntos, la recta, perdón, toca en 2 puntos a mi curva, en esta altura y en esta altura. Entonces, significa que para el 6 se relaciona con 2 números.
¿Se entiende? Ahora, si yo miro, por ejemplo, en el 2 y trazo mi vertical, veo que esta vertical no va a tocar nunca la curva. Entonces, este 2, como no toca la curva, no cumple la condición, no tiene ninguna relación con ningún número, no puedo relacionar con ningún número en el eje Y. Entonces, no se va a cumplir, ¿qué condición? La condición de existencia. ¿Hasta ahí venimos bien? Por favor, me van diciendo si venimos bien hasta ahí. Si algo no se entendió y Sí, quiere que profe. vuelva a explicar, me avisan, ¿eh? Hablen, por favor, porque no estoy viendo el chat. Ahora, seguimos acá. Entonces, esta relación vemos que no cumple existencia. ¿Por qué? Cualquier número que yo tome de mi dominio que esté a la izquierda del 4, va a pasar lo mismo que me pasó con el 2, que yo trazo mi vertical y no voy a tocar nunca a mi curva esa vertical. Ahora, ¿qué significaría que cumpla unicidad? Significaría la cantidad de puntos con la que, en donde la curva toca a mí, perdón, mi vertical toca la curva. Entonces, veo que esta vertical toca en 2 puntos a mi curva. Toca en esta parte y toca acá abajo. Entonces, ¿qué significa? Que el 6 tiene 2 relaciones. Se relaciona con este número, que es 2 y algo, que es aproximadamente 1,41, y se relaciona con este otro número que es menos 1,41. Es decir, tiene 2 relaciones. Veamos, por ejemplo, para que se entienda acá, en el 8. Trazo mi curva en el 8. ¿Sí? ¿Con qué número se relaciona el 8? Es decir, estoy preguntando, ¿sí? ¿Cuánto es f de 8? ¿Cuánto vale f?